doctrinarios. Marx y Engels no tienen ninguna labor política efectiva. Son sencillamente elaboradores de la doctrina. Una doctrina que se supone que tiene implantación política, pero es una doctrina igual que puede ser cualquier otra. En cambio, Lenin y Stalin pues ya sí que están trabajando sobre la marcha el ortograma del Imperio Soviético. Y entonces la posición de estos políticos efectivos, aunque elaboren doctrina, es muy distinta de los doctrinarios, que no tienen una experiencia política, porque a mi modo de ver, inmediatamente que Stalin se pone a llevar en marcha este ortograma político marxista, pues tiene que rectificarlo. Es decir, tiene que variar el ortograma. Que esto es lo que pasa con el Tratado Brest-Litov, que Tomás ha insistido mucho en él, porque es donde aparece por primera vez la contradicción en la que está metido el ortograma comunista. Es decir, donde se expresa la falsa conciencia del ortograma comunista. Es decir, que un ortograma que se supone que tiene que ser universal, inmediatamente se repliega sobre la parte. Bueno, comenzar diciendo que este pobre hombre pertenece a la escuela de ateísmo sistémico o sistematizado de Gustavo Bueno, que pasa por ser uno de los mejores filósofos del siglo XX, en habla hispana. Y en este balbuceo, que no es para burlarse, porque es un esfuerzo, pero aquello que no sabes explicar fluida y tranquilamente, pues es que en verdad no lo sabes. Entonces intenta explicar que Marx teorizó para el proletariado. ¿Qué es el proletariado? Para esclavos. Porque lo que teorizó fue una lucha hasta el acabose para que esclavos pudieran cambiar su condición de esclavos mediante revolución constante. Ahora, resulta que cuando viene la consecución del sistema marxista, pues viene Stalin y Lenin y lo realizan políticamente. Entonces ya deja de ser doctrina y pasa a ser un ortograma, que es pues producir ya un engranaje, una maquinaria, ¿verdad? Entonces ya en el mismo momento que Stalin y Lenin llevan a la realización del marxismo, lo matan nada más nacer. ¿Por qué? Porque la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas es una unión no prevista por Marx. Marx seguramente no creyera que su doctrina se podría implantar en ninguna nación del mundo, y menos tan pronto como lo fue en la Unión Soviética. Entonces, en el momento que se da lugar a esa unión de repúblicas socialistas soviéticas, se condena a la teorización, es decir, a la doctrina política, y ya pasa a ser un ortograma, un proceso, un engranaje en el que, ya saben ustedes, toda la matanza y toda la masacre que hubo por parte del comunismo. Esto no hay ni que referirlo porque todos lo sabemos. Entonces, claro, él dice amargamente y habla de una realidad, es la mayor verdad que dice. Dice, entonces, cuando ese marxismo echa a andar, que parece que ya aspira a ser universal, se repliega contra sí mismo. ¿Por qué? Porque solamente es una parte. Entonces no puede aspirar al todo porque es una parte y vuelve a su parte. Es decir, no se puede realizar. Porque en el momento de la realización, la doctrina política queda totalmente ya descartada. Entonces, ¿qué pasa? Que es lo que sucede con las ideologías. Ninguna ideología está completa en sí misma. Por lo tanto, toda ideología al final, ¿qué va a hacer? Replegarse sobre sí misma. No puede aspirar a valores universales. Imagínense, si el marxismo hubiera conseguido la universalidad, ¿contra quién luchan entonces?
¿qué revolución podrían hacer? Por eso es que es una ideología condenada a replegarse. Y lo mismo sucede con el exceso capitalista, con los conservadores. En este caso estamos hablando de la izquierda, del comunismo. Es un sistema incompleto, no puede aspirar a la universalidad, por defecto. Pero los capitalistas, conservadores y neoconservadores es lo mismo. Se les repliega sobre sí mismo, porque uno por defecto y otro por exceso son incompletos. Claro, es lo que te está diciendo. Se repliegan sobre sí mismos. No pueden aspirar a más. Les invitamos cordialmente al caudal de Pedro Amador. Comenzamos la invitación con Apocalipsis 14:1, que dice: luego vi al Cordero de pie sobre el monte de Sión, y con él había 144.000 que tenían el nombre del Cordero y el de su Padre escrito en la frente. Casi 2.400 videos de enseñanza y más de 66 listas de reproducción para el servicio de todos ustedes. Aquí encontrarán una información holística para resistir al diablo, sociedad anónima, y a más de eso, elevar la vida a Elohim en todos los sentidos. Encontrarán en este caudal literatura antisistema objetiva, aportaciones lingüísticas, guerra espiritual para estadistas, traducciones bíblicas desde los interlineales, filosofía integrada en la presentación teológica, consejería intercultural, conocimiento iconoclasta multidisciplinar, antropología redefinida, psique interna individual y colectiva, la problemática de la segregación y el gueto, causas bíblicas de la desintegración social y mucho más. Este caudal no es apto para arrodillados y miradas bajas, no es apto para desaprensivos que no valoran el conocimiento, no es apto para amantes públicos o secretos de las mentiras cotidianas, no apto tampoco para el que aborrece la capacidad de síntesis, no apto para el obsceno puritano, ni apto tampoco para el pornográfico familio-eclesiástico. Acabamos con Apocalipsis 22:1, que dice así. Dice: luego el ángel me mostró un río como el agua de la vida, caudal, era transparente como el cristal y fluía delante del trono de Elohim y del Cordero.